Bueno, vamos a ir con el problema 1 de Comunidad Valenciana 2011. Ya estamos empezando a alejarnos en el tiempo. Estoy un poco malo de la garganta, o sea que disculpen si no se me escucha bien o que raspeo demasiado. El problema dice: ¿qué tamaño mínimo h deberá tener un espejo plano y a qué altura de sobre el suelo deberá ser colocado para que un sujeto de altura h, separado a una distancia s del espejo, vea su imagen completa? Bueno, la situación es un poco así. Tenemos un señor que mide una altura h entre su ojo y su cabeza y x. Y luego tenemos el espejo que mide h mayúscula situado a una distancia d del suelo. Y luego está a una distancia s del espejo. ¿Vale? Esta es un poco la situación que tenemos. Problema muy chulo porque nos permite calcular de qué tamaño tenemos que comprar nuestros espejos en casa y a qué altura los tenemos que colocar para vernos de cuerpo entero siempre. Miremoslo desde donde miremoslo, porque vamos a ver que la distancia S se nos va a marchar. Bueno, bastante interesante. Bien, para resolver este problema, voy a echar un poco para acá el dibujo. Hay que tener en cuenta que en un espejo plano se produce una imagen igual a la misma distancia, pero virtual. Es decir, esta persona va a estar exactamente igual aquí. No sé qué tal me va a quedar de igual, pero básicamente es la misma persona. Y entonces, aquí se pueden hacer unos triangulitos de los cuales vamos a sacar las relaciones necesarias para resolver este problema. Como vais a ver, no es excesivamente complicado. Se tiene que ver desde su ojo a su pie, ¿vale? Justo pasando por D, bueno, más o menos me ha quedado, ¿no? O sea, esta distancia justo sería D, en ese caso. ¿Vale? Eso por una parte. Y por la otra, tiene que verse el ojo. Bueno, esto es un poco más difícil de hacer porque no es tanta distancia. Su coronilla tiene que verse desde su ojo, ¿no? Y más o menos esa sería la altura que tiene que tener, ¿no? Vale. Pues con esos triángulos que se van a formar aquí, tenemos que hacer todos los cálculos. Bien, entonces tenemos distintos triángulos. Por una parte, tenemos este grandecito de aquí, que tiene una altura de h menos x, la longitud no me importa, o sea, la hipotenusa no me importa, y un cateto de aquí, s más s', y como s y s' es lo mismo, pues 2s. Tenemos h menos x partido por 2s. Tenemos este triángulo de aquí, ¿no? Bien. Este triángulo de aquí tiene un triángulo semejante, que es este, ¿no? Este triángulo es semejante porque está en posición de tales, y por lo tanto, al estar en posición de tales y ser triángulos semejantes, pues se les puede aplicar las proporciones, ¿no? O sea, d partido por s también tiene que ser lo mismo. Bien, aquí, de aquí se me va a ir s, y voy a tener que h menos x va a ser igual a 2d. O lo que es lo mismo, d va a ser igual a h menos x medios. Y ya sabemos a qué altura hay que colocar el espejo para que se cumpla esa condición de vernos los piececillos, ¿no? Bien, me he hecho otro dibujito a ver si se entiende un poco mejor, ¿vale? En realidad es muy sencillo. Una vez ya hemos sacado D, que no era muy difícil con esos dos triángulos, ¿verdad? Con este y el semejante con este. Con eso podemos sacar D. Pues lo que podemos hacer es simplemente comparar la altura con lo que tenemos en este lado. En este lado tenemos D y H, pero H no llega hasta la misma altura que yo, porque con esta reflexión que hay aquí, lo que observamos es que viene el rayo, recorre la mitad de X, vuelve recorriendo la otra mitad de X. Entonces, ese punto y lo que me falta para mi altura es justo X medios. Entonces, yo puedo llegar a esa conclusión, ¿no? A que H, por un lado, es igual a H más D más X medios. H más D más X medios. Y usando el resultado que teníamos antes sobre D, podemos llevar D a esta igualdad y despejar el valor que tiene que tener H. Recordemos que este es el valor mínimo, ¿vale? O sea, H tiene que ser mayor o igual que H medios. Por tanto, nosotros tenemos que comprarnos un espejo podemos comprarlo más grande, ¿no? Pero como mínimo de la mitad de nuestra altura. Y luego tenemos que situarlo a una altura que sea
casi la mitad de nuestra altura, pero un poquito más bajo, ¿vale? Porque hay que restarle esa frente, ¿no? Si cumplimos esas dos condiciones, vamos a poder vernos el cuerpo entero. Y a mí me parece súper interesante mirar los típicos espejos de baño que tenemos todos en casa, eh, para que veáis que no lo cumplen y para que veáis que la porción que nos vemos, bueno, salvo que os lo hayáis preparado así, ¿no? Pero la porción que nos vemos es siempre la misma. Aunque nos alejamos, si nos alejamos, nos vemos más o sea, más pequeños, ¿no? Pero la porción de nuestro cuerpo que vemos es la misma. Esto es porque en un espejo plano, aunque tú te alejes o tú te acerques, la parte que puedes ver, o la visibilidad que te da, no cambia absolutamente nada. No es como en los espejos redondos, que sí que hay un cambio en las proporciones y te permite ver distintos tamaños, distintos lugares. Así que para mí muy interesante, el de mi casa está bastante mal puesto. Tendría que bajarlo bastante, porque hay una parte muy grande por encima de la cabeza que no sirve para nada y me deja ver pues hasta un poquito por encima de la rodilla, no sé. Al final eso cada cual como lo tenga en su casa, ¿no? Luego tengo uno muy grande, claro, con un tamaño de espejo muy largo y ahí así soy capaz de verme perfectamente, claro. Pero ahí tiene poco mérito, ¿no? La gracia es intentar verse entero con un espejo lo más pequeño posible. Para mí un problema muy interesante que nunca me había planteado, muy sencillo de resolver, o sea, es una vez lo haces alguna vez, ¿no? Pero realmente hemos utilizado trigonometría de segundo de la ESO, o sea, esto es un problema que se podría hacer en segundo de la ESO. Y súper curioso de aplicación práctica. A mí, la verdad, me ha encantado este problema de Valencia. Espero que os haya gustado a vosotros también y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.